Hablamos del conflicto que se está suscitando en Ucrania y que preocupa, por supuesto, a la comunidad internacional y que también tiene su repercusión en nuestro país. Y tenemos el gusto de recibir en nuestro programa al analista internacional, no al concejal cordobés, Juan Negri, por más que tienen el mismo nombre, pero estamos hablando del analista internacional a quien le damos la bienvenida. Gracias, Juan, por acompañarnos en nuestro programa. Junto a Manuel te estamos saludando. Bienvenido. Bienvenido, Juan. Mucho gusto de invitarte y compartir contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, Ariel, un gusto estar con ustedes. Y sí, tengo el mismo, soy homónimo del concejal cordobés y eso me ha traído algunos problemas con usuarios cordobeses de las redes sociales que siempre me están criticando por ahí. Mira vos. Bueno, en este caso vamos a hablar de temas que no tienen que ver obviamente con el ámbito local, todo lo contrario. Y aprovechando tu experiencia, tu conocimiento, ¿qué pensás que puede ocurrir en los próximos días en este conflicto que en principio se ha dilatado más de lo que al menos Rusia imaginaba en un comienzo y que en las últimas horas el mismo presidente de los Estados Unidos manifestó el hecho de evitar una intervención o un conflicto entre la OTAN y Rusia porque esto desencadenaría una catástrofe mucho mayor? ¿Qué opinás en cuanto a lo que puede ocurrir en los próximos días de conflicto? Creo que estamos frente a un momento clave del conflicto, es decir, vos señalaste algo que me parece muy importante, que es que el conflicto se dilató un poco más tiempo del que pretendía Rusia. Aparentemente Rusia esperaba que su campaña militar fuese un poco más rápida, pero dicho esto, la campaña militar rusa no es mala en términos de resultados, ha logrado un control bastante estratégico de buena parte de Ucrania. Estamos, digo, frente a un momento clave porque en pocos días, creo yo, vamos a ver si efectivamente Rusia culmina sus objetivos militares, que son tomar el control de Ucrania y posiblemente producir un cambio de régimen en Ucrania, la renuncia de Zelensky por lo menos, o si el conflicto termina derrapando, el conflicto termina extendiéndose muchísimo tiempo, Rusia termina empantanada en Ucrania, que es el objetivo de Occidente, ¿no? Occidente lo que está tratando de hacer es que el conflicto dure más tiempo del que Rusia originalmente planteó para que Rusia se debilite en la negociación posterior. Así que estamos en un momento clave, hay que prestar atención, mucha atención a si finalmente Rusia puede lograr su objetivo o esto se termina dilatando. Y eso es lo que va a determinar cómo va a llegar cada partido a la mesa de negociaciones. Mi impresión es que hasta que Rusia no logre su objetivo militar, ningún tipo de conversación como la que están teniendo van a tener éxito. Claro, que de hecho las últimas conversaciones no llegaron a buen puerto y Rusia tiene, digamos, restos como para extender mucho este conflicto por lo que significa, ¿no? Además con las sanciones internacionales y demás. No tiene. A pesar de que Rusia es un país de un tamaño gigantesco, es una potencia geográfica, es una potencia nuclear, por supuesto, también, es parte de la arquitectura de la post-Segunda Guerra Mundial, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, potencia nuclear autorizada por el Tratado Internacional, tiene una economía mucho más frágil de lo que uno puede pensar, es una potencia económica media, o mejor dicho, es un país económico medio, no una potencia, y no tiene mucho resto para una guerra muy larga. Por eso, por un lado, decíamos hace un rato, hace unos segundos, por eso Occidente aspira a eso, a que el conflicto dure más tiempo, porque sabe que Rusia, empantanada en Ucrania, se debilita muchísimo. Y por eso también Ucrania juega su carta. Ucrania también sabe que no puede ganar la guerra convencional, el ejército ruso es muchísimo más fuerte, numeroso que el ucraniano, y entonces Zelensky, lo vemos constantemente en las redes sociales, ¿no? Juega, ¿qué está haciendo? Está jugando el rol de la resistencia heroica para allanar el camino para la guerra de insurgencia que va a venir después, ¿no? La resistencia nacionalista que él espera encabezar al invasor ruso. Negri, la guerra económica que le ha planteado Occidente, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, la está tambaleando a Rusia y lo puede debilitar muy fuerte con el pueblo ruso a Putin, ¿no es verdad?
Correcto, eso, insisto, es la estrategia de Occidente, que Rusia empiece a perder nafta, que empiece a tambalear, que se empantane en Ucrania y que esto también empiece a traerle problemas internos a Putin, por eso que estamos diciendo, no tiene resto económico. Las sanciones son bastante severas, al comienzo no fueron tal, después fueron subiendo un poco en la escala, y bueno, definitivamente está empezando a traer problemas en la economía rusa. Por eso digo que estamos en un momento clave a ver si las sanciones van a tener efecto o no. Mi impresión, de todos modos, es que las sanciones no van a tener un efecto inmediato. Rusia no se va a retirar de Ucrania por las sanciones, pero sí pueden empezar a erosionar el rol de Rusia en la guerra y también la figura del presidente de Putin, que no nos olvidemos que ya lleva más de 20 años y como todo líder en esas condiciones, ya empieza a ser, más allá de que es un líder no democrático, las elecciones son fraudulentas y todo eso, empieza también a ver erosionada su posición, ¿no? Y la clase alta, digamos, que acompaña esta clase próspera de Rusia, que ha comprado los grandes palacetes en Londres, que viajaba, que eran un turismo muy importante para Europa, el verse privado, marginado, que estaban acostumbrados a otro ritmo de vida y a otro respeto internacional, el verse como leprosos en Europa que no pueden salir, ni que hablar de los deportistas, la selección, etcétera, eso golpea fuerte la imagen, me imagino, del gobierno y el acompañamiento que debe tener Putin de la burguesía que ha prosperado tanto en los últimos años. Estoy seguro de que los famosos oligarcas rusos están muy descontentos con esta situación, sobre todo porque, como bien mencionabas, estos oligarcas están muy internacionalizados, es decir, el patio de juegos de estos oligarcas era Europa Occidental, compraban un club de fútbol británico, se compraban un palacete en París, veraneaban en la Costa Azul. Yo estoy seguro de que esos oligarcas están en contra de la invasión. No estoy tan seguro de qué alternativas tienen. Es decir, me parece que la continuidad de sus riquezas malavidas tiene mucho que ver con la continuidad del régimen de Putin, con lo cual me parece que mascullan su bronca por lo bajo. Sí está claro que las sanciones económicas generarán un malestar en la población más general. Y también es cierto otra cosa, ¿no? Es decir, el poder blando, es decir, la reputación rusa en el mundo en este momento está en un piso bajísimo y Rusia va a pagar los costos de esta decisión por muchos años, ¿no? Y eso se va a ver en muchos aspectos. En Rusia como un socio no confiable, en la militarización de Europa Oriental, cosa que en realidad supuestamente Putin quería evitar, pero lo que va a terminar logrando es que los países de Europa del Este le teman a Rusia, miren cada vez más a Occidente, que el este de Europa se militarice, que la parte de Ucrania que quede libre, posiblemente después de las negociaciones pase a ser parte de la Unión Europea, es decir, todo al revés en realidad de lo que él estaba buscando. Y Juan, por supuesto que si bien estamos lejos los latinoamericanos, pero todo el contexto global se ve afectado y lo hemos visto en los últimos días con lo que pasa en el sector energético, en algunas materias primas, con aumentos de precios. Argentina depende de importar gas, que va a aumentar, lo mismo pasó con el combustible. Y nosotros estamos inmersos ahora en una situación frágil económica en el país. De hecho, se está debatiendo el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para refinanciar un poquito de todo lo que se debe, y esto también modifica el escenario. ¿Qué efectos visualizás en nuestra realidad argentina que trae este conflicto? Bueno, efectivamente estamos lejos, eso es una ventaja desde un punto de vista. El no estar cerca del teatro de operaciones implica que hay un montón de efectos directos que nosotros, los argentinos, no vamos a experimentar, como el desplazamiento, el enorme desplazamiento de individuos que están cruzando la frontera en este momento, los refugiados, con los desequilibrios geopolíticos que eso genera, las tensiones que eso genera en las fronteras, además de la utilización de los espacios aéreos como espacios de guerra. Todas esas cosas no las vamos a ver. Pero vamos a sentir los efectos económicos y, como mencionabas, Ariel, estamos en un contexto de debilidad de la Argentina. La Argentina es un país en este momento vulnerable.
y entonces vamos a sufrir esos efectos. Vamos a sufrir los efectos de la inflación mundial, que de alguna manera se va a generar, ya se está generando en algunos países, la disrupción de las cadenas globales de valor, en muchísimos elementos del comercio mundial que van a empezar a escasear, y en ese rubro subrayo algo que ya se viene diciendo, pero no por eso es menos verdad, que es la energía. Argentina, sobre todo, además, Argentina es un país muy dependiente de la energía importada, ya hace 10 o 15 años que eso es una parte importante de nuestros gastos. Argentina consume muchísima más energía de la que produce, y bueno, un encarecimiento de los precios de la energía va a tener un efecto directo sobre nuestro bolsillo, el bolsillo de los argentinos, la inflación en nuestro país, y tampoco, bueno, olvidar que es probable que Estados Unidos también, en un tema separado, pero relacionado un poco también a la guerra, Estados Unidos también tenga que subir las tasas de interés, lo cual también afecta muchísimo a la Argentina, la disponibilidad de financiamiento en el mundo se reduzca. Así que el combo económico para un país como el nuestro es claramente negativo, más allá de que tal vez pueda venderse alguna materia prima que nosotros tenemos un poco mejor. Yo creo que en el saldo final no la vamos a pasar bien. Y decime, Juan, y un país que guarda silencio, pero yo creo que es un gran beneficiado con esto, China, ¿se agiganta con esta crisis? Yo creo que sí, porque creo que Rusia, esta guerra le va a costar mucho dinero a Rusia, creo que le va a costar muchísimos recursos a Rusia, y Rusia va a terminar estando más dependiente de la ayuda económica china de lo que está ahora. Así que yo creo que esta guerra va a resultar en una Rusia mucho más dependiente de China que lo que está ahora, que va a hacer que Rusia cada vez no va a poder lograr lo que buscaba, que era una especie de contrapeso a los Estados Unidos en el este de Europa, y que eso entonces va a allanar el camino a que China se termine erigiendo como la otra gran superpotencia en el mundo que le haga frente a los Estados Unidos. Hasta ahora China y Rusia tenían una alianza que buscaba como debilitar a Estados Unidos como en el este, desde los dos lados, ¿no? Así como que Estados Unidos quede atrapado entre China y Rusia, y eso no va a ocurrir más. China con esto se erige como el gran ganador, me parece, geopolíticamente hablando, sin dudas. Juan, hoy el conflicto está en el terreno de las armas, de los tanques, y como decías, con Putin avanzando sobre Kiev, pero ¿ves voluntad política para que esto pueda tener una resolución que deje de lado las armas o no? De parte de Putin me parece que no. Me parece que hasta que no logre su objetivo militar no está dispuesto a sentarse en ninguna mesa, o mejor dicho, se sienta en las mesas, de hecho lo ha hecho, ¿no? Es decir, ha mandado enviados a estas conversaciones, recibió al presidente de Francia, al jefe de gobierno israelí, lo manda al canciller Lavrov. O sea, Rusia, la puerta está abierta. Ahora no hay voluntad del lado de Rusia, por una razón que creo que es muy sencilla, Rusia se va a sentar en la mesa, o sea, Rusia aspira a sentarse en la mesa con Ucrania controlada. Claro. Una vez que controla Ucrania, se sienta en la mesa y dice, desde una posición de mucho poder, dice, bueno, acá yo no tengo Ucrania controlada, vamos a rediscutir la arquitectura de seguridad europea. Hasta que es en la cabeza de Putin, hasta que eso no ocurra, no se van a sentar seriamente a pensarlo. Por parte de Ucrania, creo que ya empezaron a hacer algún tipo de concesiones. Zelensky hace unos días hablaba de, bueno, podemos abandonar nuestra pretensión de ser parte de la OTAN. Creo que está en el interés obviamente de Ucrania y de Occidente que esto tenga un cierre diplomático. Pero Occidente también, digamos, juega un juego, ¿no? Es decir, Occidente también quiere que el conflicto dure un poquito más, Occidente también quiere que Rusia se debilite en Ucrania. ¿No? También hay un juego interesante por parte de Occidente en el que a Occidente le conviene que Rusia se debilite en un conflicto como este. Bueno, Juan, ya estamos sin tiempo. La verdad que nos gusta mucho poder charlar con vos por la claridad del análisis. Un placer que nos hayas acompañado en nuestro espacio, Juan.
Ha sido un placer para mí, les mando un fuerte saludo. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Un abrazo.